En la tarde de hoy. Primero quiero ofrecer disculpas un poco por el retraso que hemos tenido en el día de hoy. Esa es buena parte de las preocupaciones que tengo yo siempre. Después teníamos una entrevista ahora con el colombiano, tuvimos una entrevista con Confesándolos, Confesando. Sí, permanentemente el acoso del tiempo, ese es el acoso que más nos viene presionando a uno como candidato a la presidencia de la República. Sé que ustedes, muchos tienen que cumplir ahora su horario de trabajo en sus respectivas empresas y más bien dejo abierto para preguntas y respuestas que nos van a permitir ampliar en buena... Yo partiría de la base de que, como dice en mi campaña, llegó el momento de Colombia. Oportunidades parten de la base de que si el Estado, como digo yo, no es un campo social en acabar con los desequilibrios y la injusticia, poco vamos a hacer. Y ese es lo que identifica mi programa de gobierno, es un gobierno de oportunidades, y que ese pueblo se proyecte. Por eso yo he querido centrar mi esfuerzo, más que simple, los últimos 4 años para cumplir esta meta. Y por último, tenemos que buscar no solamente que los jóvenes tengan una educación básica, sino que quien quiera ir a una carrera tecnológica lo pueda hacer y que quiera ir a prepararse en una universidad también tenga esa posibilidad. En Colombia, esa universidad. ¿Y cuándo nos los va a pagar? ¿Cuándo nos los va a pagar? Cuando comience a trabajar, cuando ese profesional pueda y devenga un salario, va a comenzar a devolver esos recursos para que con esos recursos puedan comenzar a generar trabajo productivo, como es el que propongo yo en mi programa de gobierno. Y hacia allá vamos a centrar buena parte de los esfuerzos. Ese es un problema del Estado, y lo dije yo en mi discurso de lanzamiento como candidato a la presidencia. Es una vergüenza la aduana que tenemos en Colombia. Entre los países más se abre y totalmente lo contrario. ¿Qué pasa con el contrabando? El contrabando de tabaco está acabando. Y es que los índices de desempleo no lo dicen. Medellín tiene un índice cercano al 13.3%. El país tiene un índice cercano al 10%. Y si miramos las cifras porcentualmente, hacíamos ahora un análisis, Medellín tiene 30% más de desempleo. Lo que es más increíble es que encuentro que hay defensores de oficio que en otras campañas comencemos a erradicar en el país el tema del contrabando como nos corresponde. Ese no es un problema de la apertura. Igualmente la competencia desleal es el Estado que no da respuesta, lo hacía mención ahora en Acoplásticos al ejemplo de una empresa que hizo una denuncia de competencia desleal y se demoraron 3 meses. Todos los colombianos a acabar con ese flagelo y hacia allá hay que centrar todos los esfuerzos. Y estoy seguro que a través de ese estatuto le vamos a dar unas leyes que... Voy a ser yo como presidente de Colombia que voy a dirigir esas negociaciones cuando sepamos qué es lo que quiere la guerrilla. Y que vamos a pedir veeduría de las Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, pero nos vamos a sentar con ellos cuando nos digan qué es lo que quieren. Y sobre esas bases, de seguro, que vamos a hacer la paz. Porque si no se nos dice qué es lo que quieren, tenemos que seguir fortaleciendo nuestras Fuerzas Armadas. Tenemos que seguir fortaleciendo las Fuerzas Armadas para garantizar que se aplique la Constitución en Colombia. La Constitución nos dice que hay que proteger la vida, la honra y los bienes de los colombianos. Hacia allá vamos a centrar los esfuerzos, a proteger la vida de los colombianos para que puedan regresar los campesinos a sus parcelas, los agricultores a su finca, los industriales a su industria, y que de esta manera podamos consolidar la paz como ese anhelo mayor, posiblemente el mejor activo que puede tener Colombia, y hacia allá vamos a centrar los esfuerzos. Yo no quiero alargarme más, principales de mi programa de gobierno, que estoy seguro que a través de las preguntas que ustedes me van a hacer el día de hoy, voy a poder complementar lo que quiero y creo que deben ser las alternativas y las propuestas para sacar. A ver qué pregunta. Vamos a tratar de contestar las preguntas. Tenemos que, primero, dignificar la profesión del maestro en Colombia. Tenemos que usar los mecanismos que nos permitan que tengan un salario digno. Al fin y al cabo son los maestros de nuestros niños.
Segundo, yo creo que buena parte del problema de educación en Colombia que vamos a comenzar a sentir es que si no reentrenamos a nuestros maestros, no vamos a capacitar a nuestros jóvenes para que puedan salir a competir en los mercados internacionales. Por eso yo he venido proponiendo un programa que vamos a destinar recursos del presupuesto nacional para que cerca del 25% del magisterio en Colombia todos los años tenga la posibilidad de regresar al entrenamiento para que puedan volver a las escuelas y a los colegios y de esta manera capacitar a nuestros jóvenes frente a ese nuevo mundo, a ese mundo internacionalizado y globalizado. Y yo creo que tenemos que darle las herramientas a ellos y a los jóvenes para que puedan salir a competir en los mercados internacionales. El narcotráfico en mi gobierno. Yo creo que permanentemente yo he venido insistiendo en cuál ha sido mi política con relación al tema del narcotráfico, desde la alcaldía de Bogotá, inclusive desde antes como periodista, como alcalde, como político y hoy como candidato a la presidencia. Yo creo que Colombia ha mantenido claramente una política persistente de combatir el narcotráfico. Yo he venido insistiendo y lo hice en Bogotá. Cuando yo llegué a la alcaldía, hice yo una encuesta, porque a mí siempre me había preocupado que Colombia quería ser un país exportador y no un país consumidor. E hice una encuesta y los datos verdaderamente fueron impresionantes. Me dio una encuesta que la iniciación de los niños en la droga en Bogotá era a los 10 años, promedio, lo que significaba que teníamos problemas menores, niños menores de 10 años. Y por eso diseñé un programa de prevención y educación con relación al tema de la droga, que es el programa hoy piloto de las Naciones Unidas. Conseguimos recursos de las Naciones Unidas, de la Comunidad Económica Europea, y comenzamos a diseñar ese programa. ¿Y por qué traigo esto a colación? Porque yo creo que las políticas de prevención y educación nos van a evitar que buena parte de los niños caigan en el problema de la droga. Sanas alternativas al tiempo libre, deporte, recreación, cultura, van a evitar que nuestros niños caigan en la droga y caigan en la violencia juvenil. Y eso es lo que vivimos nosotros, que nos pide la juventud colombiana, que no le cerremos los estadios como sucedió en Bogotá para que no puedan tener alternativas al tiempo libre, sino por el contrario tenemos que abrir los espacios de la juventud colombiana para que ella también pueda expresarse. Segundo, buena parte del problema tiene que ser inversión también en estos sectores, educación, en los sectores, evitar la deserción escolar, capacitación de los maestros para que evitemos también la deserción que se viene presentando, construcción que nos permita a través de los barrios y a través de las ciudades generar también una política clara hacia el deporte. Y tercero, ¿qué vamos a hacer con la política de sometimiento? Yo propuse la política de sometimiento en Washington en febrero o en marzo del año 1990 en la cumbre de alcaldes que me invitaron a mí. Ustedes recordarán que en aquella oportunidad el alcalde de Washington, el señor Marion Barry, que estaba acusado en esos días de haber consumido cocaína, habíamos celebrado una reunión de alcaldes para combatir la droga y él fue el que nos quiso presidir la reunión y yo en señal de protesta me retiré de ese escenario porque consideraba que quien consumía droga como el alcalde de la capital de Estados Unidos era increíble que nos presentara a nosotros, a los alcaldes que estábamos luchando contra este flagelo. ¿Y qué pasa hoy? La política de sometimiento tiene que partir de la base que es el delincuente el que se somete a la justicia y no la justicia al delincuente. Segundo, que tenemos que partir de la base es que la política de sometimiento funciona desde abajo hacia arriba. Uno rebaja penas y uno condena penas es a quien dé información que nos permita capturar al pez gordo, pero no se hace toda una política es para no sancionar a quienes han cometido los delitos. Y por eso creo que el mecanismo de la aplicación de la ley de sometimiento tiene que tener esa filosofía, que nos vaya entregando información, que nos dé información para ir y que nos permita llegar precisamente a la cúpula de las organizaciones. A ellos son los que le vamos a dar la posibilidad de someterse con penas menores, pero no a quienes efectivamente han cometido los delitos. Toda la política de sometimiento de otros países está basada es para meter en la cárcel a quien comete el delito y no simplemente para rebajarle las penas a ellos. Doctor Pastrana. Hay primero aquí, una mujer en la pregunta. Doctor Pastrana, Sí. habla Ortega. A ver, Ortega. ¿Qué va a hacer usted por el desempleo en Colombia? Medellín resultó la capital de Colombia donde más desempleados hay. ¿Y qué va a hacer por la problemática de los niños de la calle que los vemos en la ciudad de Medellín? Muriéndose lentamente porque se mueren con el sacón, se mueren con la droga y ninguna administración hace por los niños. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de contestar las dos preguntas. A ver, con el desempleo yo creo que buena parte lo hemos ya contestado.
tenemos que generar nuevas oportunidades, no simples empleos o salarios mínimos. Tenemos, yo creo que el tema del desempleo lo hemos venido planteando. Mi programa, todo el programa de gobierno lo que está diseñado es a generar una política de empleo productivo en el país. Si generamos infraestructura para que podamos complementar la apertura, estamos generando empleo. El tema educativo nos permite tener mejor capacitados a los colombianos para que tengan mejor empleo. Y de esta manera estamos diseñando toda una política de empleo productivo. Con relación al medio ambiente, me preocupa. Y por eso en el medio ambiente yo he centrado buena parte de los esfuerzos y de mi programa. Yo partiría del agua. El problema todavía del agua potable en Colombia es muy grande. Hoy hay 11 millones de colombianos que no tienen agua en Colombia. Y de esos 11 millones, ¿qué viene sucediendo? Que diariamente en el país se mueren cerca de 140 niños y ancianos por la falta de agua potable. Por lo tanto, yo he diseñado una política que nos permita que al finalizar mi mandato podamos tener una cobertura casi total en acueducto y en el alcantarillado en las distintas regiones de Colombia. La gente a veces me pregunta cómo lo vamos a hacer. Yo les cuento mi experiencia. En Bogotá en 2 años ya le había entregado yo agua a 3 millones de bogotanos. ¿Por qué no vamos a poder diseñar una política que nos permita entregarle agua a 11 millones de colombianos? Pero el agua tenemos que cuidar las cuencas y los ríos. Y por eso he diseñado una política de protección ambiental que parte de la base, primero yo creo que la reforestación. En Colombia hoy estamos deforestando a una rata de 600.000 hectáreas al año que estamos talando. Y tenemos que diseñar una política que nos permita que por lo menos sembremos de nuevo, reforestemos 100.000 hectáreas en el país. Hacia allá he diseñado una política que nos permita alivios tributarios y tenemos que comenzar a generar una nueva conciencia. En Chile, por ejemplo, se creó la industria papelera. En Colombia lo podemos hacer. En Chile se demora en crecer el doble de tiempo los árboles que en Colombia. Aquí hay una buena base para generar una nueva industria. Yo creo que sí, ya tenemos que enfocar nuestros recursos. Impulsar programas con los campesinos defendiendo las cuencas y los ríos. Y hacia allá vamos a centrar buena parte de los esfuerzos. Y por último, tenemos un nuevo Ministerio del Ambiente. Ahí podemos comenzar a diseñar una política clara que nos permita, de partir de la base, de generar conciencia de cuidar nuestros recursos. Y podemos proyectar a través de ese nuevo ministerio toda una política que nos permita no solamente crear la conciencia, sino trabajar los colombianos en beneficio del país. Allá atrás hay una pregunta. ¿Creería en la palabra del colombiano? A ver, yo creo que la verdad que la relación que veo ahí es distinta. En los procesos de privatización yo creo que lo que debe ir de plata y una empresa como las empresas públicas gana muy buena plata al año, más de 300.000 millones de pesos, porque hay eficiencia, porque hay continuidad, porque se han tenido los gerentes que han proyectado unas políticas. Entonces yo lo que vengo insistiendo es, el Estado debe asumir las funciones que le corresponden. En aquellos lugares en que el Estado es eficiente vamos a respaldarlo, pero en aquellos lugares en que el Estado es ineficiente, yo creo que hay que entregárselo a los particulares. Lo hice en Bogotá con las basuras. Mire, más escasos recursos, lo que esté pagando tarifas de servicios públicos y no les estén dando la prestación de sus servicios públicos. Por lo tanto, allá tenemos